Sean bienvenidos otra vez a la sección Anato en 10 minutos, un proyecto de SOSIVAF, específicamente de la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana. El día de hoy revisaremos el tema vascularización e inervación del pie. Mi nombre es Andrés Tananta y empecemos. Prosiguiendo el video anterior, primero revisaremos un poco de la irrigación arterial, luego pasaremos al retorno venoso, analizaremos después el drenaje linfático y finalizaremos con la inervación de la región del pie. Esquema general, empezaremos con la arteria poplitea. Esta se va a dividir en el tronco tibio peroneo y en la arteria tibial anterior cuando pase el arco del músculo sóleo. Si seguimos en la arteria tibial anterior, esta se volverá a la arteria pedia o dorsal del pie cuando pase por el borde inferior del retináculo extensor. Antes de ello dio dos colaterales, la arteria malleolar lateral anterior y la arteria malleolar medial anterior. La arteria pedia o dorsal del pie va a dar dos ramas laterales, que van a ser la tarsiana lateral y la tarsiana medial, y las mediales se van a anastomosar al igual que las laterales cerrando circuitos. Por otro lado, si seguimos en la arteria pedia o dorsal del pie, vamos a tener a la arteria arqueada. Esta, a su vez, va a anastomosarse con la arteria tarsiana lateral, cerrando también este circuito, y tendríamos al arco superficial del dorso del pie. Por otro lado, si seguimos al tronco tibio peroneo, se divide en la arteria tibial posterior y en la arteria peronea o fibular. La arteria peronea o fibular va a tener una rama perforante que va a llegar a la arteria malleolar lateral anterior. La arteria tibial posterior va a dar una rama plantar medial y va a dar una rama plantar lateral, cuando pase por el canal retromalleolar medial. Esta arteria pedia o dorsal del pie del inicio va a darnos una arteria plantar profunda que se va a anastomosar con la arteria plantar lateral y sería el arco profundo del pie. Revisado ese esquema, podemos tener un mejor panorama. Ahora, empezando por la región dorsal, teníamos a la arteria tibial anterior. Esta iba a darnos dos colaterales, la malleolar medial anterior y la malleolar lateral anterior. Luego teníamos a la arteria pedia o dorsal del pie como que proseguía la tibial anterior. Y esta nos iba a dar dos colaterales, la tarsiana medial y la tarsiana lateral. Luego teníamos la rama perforante que venía de la arteria peronea y se iba a anastomosar con la malleolar lateral anterior. Ahora teníamos a la arteria arqueada, recuerdan, esta se va a anastomosar aquí y teníamos también a la arteria plantar profunda que va a proseguir con la otra región. Teníamos después que la arteria arqueada nos va a dar arterias metatarsianas dorsales y estas van a darnos las digitales dorsales. Específicamente, la del primer y quinto dedo suelen salir un poco proximal. Y después tendríamos una lateral y una medial por cada falange. En la región teníamos a la arteria tibial posterior. Esta nos iba a dar una plantar medial y una plantar lateral. A su vez se iba a continuar como un arco plantar profundo, la cual nos iba a dar ramas perforantes de las que destacaba la arteria plantar profunda. A su vez nos iban a dar después arterias metatarsianas plantares de las que iban a derivar las arterias digitales plantares. Para el retorno venoso también vamos a tener un esquema general. Así, hay dos redes venosas, una profunda y una superficial. La profunda es un sistema de venas satélites, van a ser dos para cada arteria distal de la arteria tibial. Como las arterias constituyen dos sistemas, un sistema dorsal o anterior y un sistema plantar o posterior. Como ya hemos revisado la irrigación arterial, el recuento va a ser mucho más sencillo. Así tenemos venas digitales dorsales que nos van a retornar la sangre a las venas metatarsianas dorsales y estas al arco venoso dorsal del pie. Así luego a una red venosa dorsal que termine en las venas tibiales anteriores, que van a ser dos, satélites a la arteria tibial anterior. Las venas digitales plantares van a dar sangre a las venas metatarsianas plantares y estas al arco venoso y red venosa plantar y posteriormente así a unas venas plantares laterales y unas venas plantares mediales. Estas igual van a terminar en las venas tibiales posteriores. Por otro lado, van a estar ambos sistemas unidos por las perforantes interóseas igual que a nivel arterial. En cuanto a la red venosa superficial, esta va a ser rica y situada en el tejido celular subcutáneo. Inicia en el pie hacia dos colectores. ¿Pero de qué manera? Tenemos a la red plantar superficial y a la red dorsal superficial. Ambas van a tener lo siguiente. La plantar superficial va a derivar un sistema lateral a posterior, mientras que la dorsal superficial va a derivar un sistema medial, pero también un poco al sistema lateral o posterior por el arco que vamos a revisar ahora. Finalmente, el sistema lateral a posterior va a terminar en la vena safena menor o vena safena parva y
el sistema medial en la vena safena mayor o safena magna. Con el escaral venoso podemos ver la red venosa superficial, dado que la profunda es muy homóloga a la arterial. A nivel dorsal vamos a tener primero a una vena marginal lateral, a un arco venoso dorsal superficial y a una vena marginal medial. La medial va a terminar en la vena safena mayor o magna. A nivel plantar iniciamos con un arco venoso plantar superficial, luego una red plantar venosa, luego aquí tenemos a la vena marginal medial, aquí tendríamos a la vena marginal lateral y aquí a una red muy prominente y profusa en el talón. Luego terminaríamos en la vena safena menor o parva. Con el drenaje linfático tenemos que tomar en cuenta que en el miembro inferior hay dos redes, una superficial y una profunda. En torno a la superficial se va a decir que recoge linfa de planos superficiales como la piel y el tejido celular subcutáneo y el periósteo de ciertos huesos. Además, el principal desarrollo de estos va a estar en esta región, en el pie. Los plexos que se tenga van a derivar a troncos colectores que suelen ser constantes y desembocan finalmente a nivel inguinal. Tenemos así una red plantar que va a estar conformada por los vasos de los dedos en las comisuras interdigitales, los linfáticos del borde del pie y luego a los linfáticos del talón. La red plantar inicia dando linfa a los vasos del dorso del pie. Luego, esta va a dar a colectores laterales y a colectores mediales. Los colectores laterales van a girar alrededor de la vena safena menor o safena externa y van a introducirse luego a profundidad perforando la fosa poplitea y desembocan en los ganglios linfáticos popliteos profundos. Pero, si queremos revisar un poquito más, los colectores laterales pueden distinguirse en dos, anterolaterales y posteriores. Los anterolaterales van a ir por ascenso en la cara anterior de la pierna hacia los colectores internos y los colectores posteriores propios van a seguir a la vena safena menor o safena externa, al ganglio linfático safeno externo. Alrededor de la vena safena magna interna vamos a encontrar lo que serían los colectores mediales, en un ascenso en la cara medial del miembro inferior y reciben de las caras anterior y posterior del muslo también, desembocando finalmente en los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Pero revisando un poco más de ello, tenemos lo siguiente. Así hay una red linfática propia del hallux, que va junto a la red del borde medial y a la red del talón hacia la red dorsal del pie. Esta a su vez va a ascender a los troncos adyacentes a la vena safena interna y va a seguir en ese ascenso de la linfa, siguiéndola a la vena. Aquí tenemos una imagen de un artículo que pueden revisar en la sección de revisión de artículos si desean más información de ello. Ya para finalizar, vamos a revisar un poco de la inervación del pie. Para ello iniciamos mencionando el nervio femoral y el nervio ciático. Pero Andrés, yo he revisado un poco de anatomía. Yo sé que esos nervios no llegan al pie, no con esos nombres. Entonces, el nervio femoral va a dar ramas y específicamente va a ser el nervio safeno o safeno medial el que va a inervar sensitivamente la piel del borde medial del pie. Aquí. Por otro lado, el nervio ciático se divide en el nervio peroneo fibular común o nervio ciático popliteo lateral y en el nervio tibial o nervio ciático popliteo medial, que lo tenemos en esta imagen. Por otro lado, ambos inicialmente nos van a dar una rama llamada nervio sural o safeno lateral que recibe de los componentes nervio cutáneo sural medial del tibial y nervio cutáneo sural lateral del peroneo común. Este nos va a inervar sensitivamente mediante el nervio cutáneo dorsal lateral la piel del borde lateral del pie. Ya revisando al nervio peroneo común, este nos va a dar un peroneo superficial y un peroneo profundo, que los tenemos aquí. El peroneo superficial, a su vez, va a darnos al cutáneo dorsal medial y al cutáneo dorsal intermedio. Estos nervios, junto al cutáneo dorsal lateral, van a inervar sensitivamente esta región. Por otro lado, tenemos al nervio peroneo profundo, el cual va a tener dos ramos. El ramo medial se va a caracterizar porque inerva sensitivamente lo siguiente. En plomo vemos lo que sería la representación sensitiva del peroneo superficial con sus dos ramas, la dorsal medial y la dorsal intermedia, mientras que en amarillo vendríamos a ver al peroneo profundo por ese ramo medial y en rojo al cutáneo dorsal lateral que venía del sural. Pero el peroneo profundo, a través de su ramo lateral, va a inervar motoramente al músculo extensor corto de los dedos y al músculo extensor corto del dedo gordo, teniendo así el componente motor. Ahora, sobre el nervio tibial, vamos a tener primero que nos da unas ramas calcáneas, las cuales van a inervar sensitivamente esta región, y luego nos va a dar una rama plantar lateral, la cual va a inervar motoramente a los músculos interóseos dorsales y plantares, a los músculos lumbricales, el tercero y el cuarto, que son más laterales, al aductor del dedo gordo, al flexor corto del quinto dedo, al abductor del quinto dedo, al cuadrado plantar.
en su porción más lateral, mientras que su rama llamada nervio plantar medial nos va a inervar motoramente al músculo cuadrado plantar en su porción medial, a los músculos lumbricales más mediales, que son el primero y el segundo, al flexor corto de los dedos, al flexor corto del dedo gordo y al abductor del dedo gordo. Pero en torno a la inervación sensitiva podríamos hacer un recuento. La región morada vendría a ser la zona propia del nervio plantar medial. La región naranja vendría a ser la zona propia del nervio plantar lateral. La azul vendría a ser la del safeno inicial, que hemos visto. La roja vendría a ser del sural y la verde de las ramas calcáneas del nervio tibial. Y bueno, estas son las referencias en las que me he basado y las imágenes, sus fuentes. Y muchas gracias, los invitamos a seguir el proyecto Anatomía en 10 minutos. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas, activa la campanita y también puedes seguirnos para más contenido en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eso sería todo, muchas gracias.